Tal, estimados? Bueno, en esta oportunidad se va a proceder con la explicación del modelo de cierre de brechas, en este caso en agua y saneamiento, con el programa Basic 10 versión de 10.2.0, ¿no? Esto para el curso de premaestría en modelos de gestión de proyectos. Bueno, sin más, empezamos con lo que corresponde a la introducción. Primero, bueno, como sabemos, mediante la dinámica de sistemas, que en este caso es la metodología que se está realizando, se plantea un modelo que nos brinde soporte en la toma de decisiones, ¿no? En el cierre de brechas concerniente, como ya mencionaba, agua y saneamiento, teniendo en cuenta la infraestructura actual y la brecha propiamente dicha. Todo esto se desarrollará en el software Benzing. Para esto se va a seguir una secuencia, ¿no? En este caso, de primera mano, definir el problema. Luego de esto, definir las variables, el modelamiento, la simulación y evaluación del modelamiento y las conclusiones, ¿no? Vamos a dar también unas conclusiones con respecto al trabajo realizado, en este caso del modelo a presentar. Luego de esto tenemos una descripción del problema. Como sabemos, el acceso al agua y saneamiento actual es un desafío pues, que tiene el mundo entero, sobre todo en los países de tercer mundo. Si bien es cierto, en los últimos años ha habido un desarrollo importante con respecto a cerrar estas brechas, pero bueno, siempre, ya sea por el crecimiento constante de la población u otros factores. Justamente el modelo de dinámica de sistemas incluye estas variables para que también pues, podamos determinar a ciencia cierta el modelo, ¿no? Si bien es cierto, ese es un modelo, el modelo que va a presentar es un modelo que eh, está desarrollado solamente enfocándose a algunas de las muchas variables que pueden intervenir, pero consideramos que pues, son las más relevantes, ¿no? Como mencionaba, ahora un caso más específico, en el Perú, 3.3 millones de habitantes pues no cuentan con red pública de agua potable y 6.4 millones no tienen conexión de alcantarillado. Estos son el último reporte de la PCM a través de su entidad especializada, la SUNAS, ¿no? Asimismo, mediante el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, también se establece que como parte de los objetivos estratégicos del sector está incrementar el acceso tanto a la población urbana como rural a los servicios de agua potable y alcantarillado. Estos que sean sostenibles y de calidad, en donde se evalúa la sostenibilidad, en este caso, a través de las diferentes, en primera instancia, las primeras CPS para las zonas urbanas y para las zonas rurales un poco más alejadas, están las famosas UGM, ¿no? Unidades de Gestión Municipal, en donde pues se trata de implementar eh, ciertas políticas, ciertos lineamientos en los cuales permitan pues a estas poblaciones poder administrar los recursos hídricos, ¿no? De manera eficiente para que en algún momento pues, puedan entrar de repente dentro del alcance de estas EPS, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ya sea en Lima, sea PAL, o en el norte, de repente sea LIB, en La Libertad, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, como había indicado inicialmente, primero se tienen que definir las variables, ¿no? Para esto se ha utilizado 4 tipos de variables que al ver el modelo, bueno, se van a ver muy marcadas. En este caso primero tenemos las variables de estado, que están aquí la población, los recursos, hablando de recursos naturales y la inversión pública, ¿no? La variable de flujo que tenemos horas por implementar, horas implementadas, nacimientos y muertes. ¿Por qué? Porque estas son las que definen, si bien es como pueden observar, hay algunas de estas que tienen ya de por sí a nivel descriptivo, ya tienen una relación o ya podría determinar una relación entre ellas, ¿no?
las variables auxiliares que siempre nos dan soporte en el tema de los factores, índices, ¿no? En este caso tenemos los recursos humanos, la tasa de natalidad, mortalidad y la tasa de urbanización, ¿no? Las variables de control que son importantísimas para la subida o bajada de el cierre de brechas como tal, ¿no? O el tema central a estudiar. En este caso, la inestabilidad política, la corrupción, el índice de agua y el índice de saneamiento, ¿no? Luego de esto tenemos el modelamiento como tal, ¿no? El modelamiento, como podemos observar, en la parte central tenemos a la brecha de saneamiento y luego todo, pues las variables, como ya había indicado, ¿no? En la simulación y evaluación tenemos, pues, en la parte superior, todo lo referente a población, ¿no? Todo lo que tiene que ver con población urbana, rural, cómo es que la población se crece y decrece, por otro lado, con la tasa de mortalidad, en función, obviamente, a la variable de flujo, nacimientos y muertes, ¿no? Esto sacado, después de la página del INEI, ¿no? Que en este caso es la entidad que regula estos o estudia a detalle esta variación en la población como tal, ¿no? Y obviamente tiene otros campos de estudio, pero es uno de ellos, ¿no? Justamente el estudiar cómo va en los nacimientos y muertes. Para esto también utilizamos los valores en los cuales se centran las entidades ya a nivel de infraestructura, sea la SUNAT, sea el Ministerio de Ambiente propiamente dicho, ¿no? Correspondiente a población urbana y rural. Y el factor numérico o el factor, la variable auxiliar que tenemos, la tasa de urbanización, ¿no? En la cual se puede ver cómo es que de la población rural a la urbana, cómo es que una crece y la otra decrece, ¿no? Y hay una variable más, en este caso los conflictos sociales, ¿no? Luego de esto tenemos en la parte inferior las otras variables de estudio, en este caso las obras por implementar, en lo que son índices de agua, índices de saneamiento, y las obras implementadas, pues el tema de los recursos propiamente dichos, ¿no? Tantos naturales, humanos, y la parte financiera, que es muy importante también, la parte de la inversión pública, ¿no? Ahora, antes de dar las conclusiones, pasemos al modelo Benzing, ¿no? Bueno, ahora vamos a hacer el análisis correspondiente en el software Benzing. Como vemos, el caso de estudio se centra en lo que es el cierre de brechas de agua y saneamiento. Estas dependen de dos variables de flujo, en este caso las horas por implementar, que son directamente proporcionales a las brechas, y las horas implementadas, que son inversamente proporcionales, ¿no? Para esto se ha colocado los datos en cada una de las variables en función obviamente a la lógica matemática que tienen pues cada una de ellas. Eh, bueno, empezamos en la parte superior con la variable población eh, de manera relevante. Es importante mencionar la variable población porque como sabemos, en función a cómo fluctúa la población, en este caso esté en aumento, va a determinar qué tanto, ¿no? Tenemos que cerrar la brecha o qué tanto se va a modificar en el tiempo, ¿no? Estas brechas. Asimismo, estas, para ser un poco más minuciosos, depende mucho también de qué tanta población urbana y rural tengamos, ¿no? Porque como sabemos, implementar o cerrar las brechas en una zona urbana es mucho más sencillo que cerrar las brechas en una zona rural, justamente por los factores de accesibilidad sobre todo, ¿no? Bueno, en la parte inferior tenemos los índices de agua y los índices de saneamiento, que son dos indicadores básicos, ¿no? Para poder también determinar el tema de las brechas. Y en las horas implementar depende casi enteramente de los recursos que nosotros tengamos, ¿no? O sea, esto sobre todo porque va de la mano en el caso de la parte de operación y mantenimiento, para que éstas pues sigan teniendo la misma incidencia al cierre de brechas, ¿no? Para que su porcentaje, ¿no? de efectividad pueda ser mayor, ¿no? O se mantenga dentro de los rangos aceptables. En el caso de los recursos, bueno, tenemos los recursos naturales propiamente dichos, recurso humano y la parte de inversión pública, ¿no? Quiero centrarme en la parte de la inversión pública.
tenemos aquí como país una hacer un importante análisis con respecto a PBI, primero, cómo estamos creciendo en el tiempo a nivel de PBI. Dos, cómo es que nos afecta la corrupción, o sea, a nivel de país, cómo es que, cuál es el porcentaje que incide directamente sobre la inversión pública, ¿no? Si bien es cierto, esto amerita un caso de estudio puntual, pero lo quería mencionar justamente porque como investigadores tenemos el deber de poder contribuir a la cuantificación de esta variable, ¿no? Y ver cuál es el impacto que tiene directamente sobre la inversión pública. Y la inestabilidad política, porque como sabemos, la inestabilidad es algo en la cual vivimos en el día a día. Tenemos, es más, gobernantes que no tienen más de 10% de aprobación a nivel nacional, entonces vemos ahí que estamos flaqueando en ese aspecto, ¿no? Eh, y asombrosamente nuestra economía aún sigue eh, cuasi estable, ¿no? Ya que no podría decir tampoco de que la inversión se ha detenido. O sea, quiera que no, la inversión privada sigue llegando, quizás no en la cantidad que nosotros necesitamos, pero sin embargo, pues representa un gran porcentaje, ¿no? de realmente aporte al PBI. Bueno, sin más, ahora vamos a poder verificar el tema de las fórmulas, ¿no? Cómo es que numéricamente nosotros ingresamos los valores, los datos, ¿no? En este caso, por ejemplo, la población basada al INEI, ¿no? El tema de tasa de natalidad, ¿no? La tasa de mortalidad. Luego vamos por abajo, en el caso de, por ejemplo, los índices de saneamiento, ¿no? En la parte de recursos, cómo es que salen los recursos, asimismo cómo influye tanto en la parte de los recursos naturales, el capital humano y la inversión privada, ¿no? Todos estos dependen obviamente de las variables auxiliares, ¿no? Y algunas variables de flujo también. Entonces, bajo esas circunstancias, damos un escape y damos a correr al modelo. Una vez que nosotros damos a correr el modelo, podemos observar de que tenemos diferentes gráficas y diferentes gráficas de estatus en donde podemos ver cómo es que fluctúa. Si yo reduzco el acceso al agua, cómo la brecha de agua y saneamiento aumenta, ¿no? Por lo contrario, si yo aumento el acceso al agua, cómo las brechas disminuyen. De igual manera, por ejemplo, en el caso de la corrupción, si aumenta la corrupción, vemos cómo la inversión pública decrece, ¿no? Y ahí vemos cómo es importantísimo poder utilizar el tema del cierre de brechas, eh, sobre todo cómo es que, por ejemplo, también la inestabilidad política nos está afectando inmensamente, ¿no? Asimismo la capacitación que pueda tener, ¿no? El personal que va a operar, el personal que va a tener a su cargo la gestión ya de esta infraestructura realizada, ¿no? Eh, Bueno, una vez que tenemos esto, también podemos generar unos gráficos, ¿no? Que es en realidad a nivel visual, a nivel de presentación, lo que también nosotros necesitamos, ¿no? Por ejemplo, la inversión pública, ¿no? Cómo es que fluctúa, cómo es que necesitamos que esto vaya a la alza, ¿no? Asimismo, en el caso, por ejemplo, de población, cómo es que la población va a crecer de aproximadamente 29 millones hasta los 39 millones en el 2050, ¿no? Entonces, así podemos identificar los valores de cada una de estas variables y poder pues determinar el cierre de brechas. Bueno, sin nada más que agregar, les agradezco su atención y cualquier duda o comentario que puedan tener, pues nos lo hacen llegar para nosotros poder también ir mejorando este modelo y sobre todo también ir mejorando en la investigación de este caso de estudio. Muchas gracias.